está. Buenos días, hermanos. Me dejaron una ronada de pan aquí. Creo que es de Miguel. Bueno. Espero hayan venido preparados porque la lectura está muy larga, entonces vamos a tratar de hacerlo breve, pero 2 horas yo creo que sí nos podemos echar. No, vamos a hacer una oración, acompáñame. Bendito Padre, te agradecemos, Señor, por tu palabra que es viva y eficaz, Señor, y que, Padre, siempre expone lo que necesita ser expuesto, Señor. Así que, Padre, te pedimos que nos des un oído atento y también un corazón dispuesto, Señor, a seguir lo que en tu palabra está escrito. Habla, Señor, a nuestros corazones a través de lo que vamos a ver y a leer, Señor. Y te pedimos, Padre, que este tiempo pueda ser de edificación y de crecimiento para todos. Te lo pedimos, Padre, en nombre del Señor Jesús. Amén. El título del mensaje de hoy dice: Vivir para el reino de Dios. Y cuando hablamos de los estilos de vida, hay un montón, ¿sí? Por ejemplo, yo aquí traigo una imagen con 3 ilustraciones, ¿no? La primera, que está de su lado izquierdo, es la de un piloto comercial, ¿no? Y ahí tiene bien puesto su uniforme, sus insignias, ¿no? Por los títulos y lo que él ha estudiado, de la forma que se ha preparado. En la parte de en medio tenemos ahí a un chef que se ve que si nos hace un pastel va a quedar delicioso, ¿verdad? Y del lado derecho un mecánico, ¿verdad? Que también tiene ahí bien puesto, bien agarrada su herramienta. Pero ¿qué pensarías tú si te digo que ese hombre de en medio nos va a llevar en un vuelo comercial de Querétaro a Cancún? ¿Sí? Entonces vas ahí subiéndote a la cabina de pasajeros y ves que la cabina de pilotos está abierta y ves ahí a un chef con su gorro de chef y hasta diciéndote: buenos días, pásale. ¿Te subirías a ese avión? Y no creo, ¿verdad? O si ves que ahí en la cocina está un piloto batiendo bien duro los huevos, ¿crees que va a ser algo tan sabroso como lo que podría hacer un chef? O lo mismo con un mecánico, ¿verdad? A él sí le confiamos nuestro carro o le confiamos alguna tarea relacionada, ¿verdad? Pero no le vamos a confiar algo para lo cual no ha sido preparado, ¿sí? ¿Por qué? Porque cada uno de estos ejemplos tiene diferente preparación, diferentes experiencias y tienen la indumentaria necesaria para hacer lo que ellos están preparados para hacer, ¿verdad? Y es lo mismo con nosotros, porque muchos nos dedicamos a muchas cosas distintas, pero hay algo que nos caracteriza y es que somos hijos de Dios. Y no importa si eres chef, no importa si eres piloto, no importa si eres mecánico, no importa si eres lo que sea, hay una indumentaria adicional a la cual vamos a ver el día de hoy. La carta que vamos a leer hoy de Pablo se llama Colosenses y se llama así porque fue escrita a los hermanos que vivían en Colosas. Y la carta de Pablo a los colosenses se puede dividir en 2 partes principales. Los primeros capítulos son capítulos que hablan de mucha doctrina, de mucha enseñanza acerca de quién era el Señor, de nuestra salvación que tenemos en la obra de Cristo. Pero la segunda parte de la carta a los colosenses es una parte más práctica. Los colosenses, dando un poquito de contexto, reciben esta carta principalmente porque ellos están enfrentando algunas ideologías que no eran correctas y que no se apegaban a lo que la vida de fe en Cristo les invitaba a hacer. En ese entonces surgió una corriente llamada gnosticismo, así con GN, gnosticismo, en la cual ellos hablaban acerca de la iluminación, ¿no? Y de que había unos pocos que podían llegar al conocimiento del universo y de Dios, ¿no? Entonces, lo que ellos estaban enfrentando era que todo el mundo estaba buscando ese conocimiento, el poder realizarse como personas, el poder tener
el conocimiento que pocos tienen, ¿no? Y creo que eso nos suena muy familiar a lo que vivimos hoy en día, ¿no? Muchos tienen una parte muy moderna del gnosticismo. Sin embargo, Pablo les manda esta carta a los colosenses porque ellos ya habían conocido de la obra de Cristo y les recuerda por qué es que ellos son cristianos, ¿sí? No son que conocen a Cristo y que aparte tienen que buscar el conocimiento ahí por otros lugares, con otras personas, sino que les recuerda que Cristo es el único y suficiente Salvador, ¿sí? Y que a través de la vida y de la obra de Cristo es que ahora ellos pueden ser nuevas personas, ¿sí? Como lo que vimos en los grupos de fe de esta semana. Entonces, aquí va así como la primera advertencia. Lo que vamos a leer el día de hoy es exclusivo para los hijos de Dios. ¿Quiénes somos los hijos de Dios? Los que hemos decidido creer en Él, los que hemos puesto nuestra fe en el Señor. Entonces, aquí haciendo esta advertencia de que este pasaje es para los hijos de Dios, muchas veces cuando hablamos de que somos cristianos o hablamos de la iglesia cristiana, de nosotros, siempre existe como esta manera de pensar que dice, ay, es que yo no puedo hacer esto, es que yo no debo decir aquello, es que yo como soy cristiano no puedo ir a este lugar, y siempre decimos y no, y no, y no, y no, pero se nos olvida que el Señor no nos ha hablado a nos, sino que nos ha llamado a una nueva vida para darnos una vida en abundancia, ¿sí? Entonces, vamos a empezar con la lectura de hoy. Acompáñame abriendo tu Biblia en la carta a los Colosenses. Carta de Pablo a los Colosenses, capítulo 3, versículo 12. Vamos a leer desde el 12 hasta que acabe el capítulo. Entonces yo lo voy a ir leyendo en Reina Valera y tú puedes ahí ir siguiendo con tu mirada. Y en el versículo 12 del capítulo 13 dice: vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia. La primera palabra que dice Pablo es vestíos. Dice, es una orden, es un imperativo, se dice, ¿sí? Y es algo que no hay opción, es algo que se te está indicando y no es así de, pues si quieres los domingos, vístete de persona buena y cuando estés con la iglesia, también vístete de humildad, ahí para que encajes, ¿no? No, dice vestíos, es decir, es una orden, dice vestíos pues como escogidos de Dios, ¿sí? Tú vas a decir, bueno, pues, o sea que tengo que vestirme así de cierta manera. Es una forma, es una manera de ilustrar lo que Pablo está queriendo que aprendan los de Colosenses y lo que aprendamos nosotros también. Dice, vestíos como escogidos de Dios. Y aquí también Pablo nos está recordando que no es que tú, porque eres muy listo, hayas escogido seguir a Dios, sino que muchas veces la Escritura nos ha enseñado que hemos sido escogidos nosotros por Dios, ¿sí? Porque acuérdate, no hay ni una sola cosa que nosotros hayamos hecho como escoger el seguir a Dios, tomándolo de esa forma, como que pudiéramos ser salvos, sino que nosotros hemos respondido a esa elección que Dios hizo por nosotros, ¿sí? Y el Señor te escogió, ¿sí? Y todos se quedan así, pero no te espantes, ¿sí? El Señor te escogió, dice, y luego dice santos y amados, ¿sí? No solo eres escogido, sino que también porque el Señor te escogió, hay dos características aquí que Pablo nos está resaltando, que somos santos, es decir, santo quiere decir apartado o separado, y amados,
¿sí? Y eso, los que somos hijos de Dios, qué bueno que nos lo recuerda Pablo, ¿no? Que somos amados por el Padre y que Él nos ha buscado y que Él ahora también nos ha hecho sus hijos. Luego dice, vestíos, ya nos dijo lo que somos, y luego dice, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia. De entrañable misericordia, es decir, que viene desde las entrañas, desde lo más profundo de nosotros, ¿sí? De entrañable misericordia, es decir, que la misericordia, que la gracia que mostramos hacia los demás, no sea nada más de lo que se ve, no sea nada más de lo que hago cuando me ven, ¿sí? Sino que es algo que me nace, y a nadie nos nace, ¿verdad? Es difícil que nos nazca el ser misericordiosos con nuestro prójimo. A veces con nuestro hermano, pues sí nos nace a veces, ¿no? Pero con los que no nos hacen bien, pues es difícil, ¿no? Pero por eso es que el Señor nos ha escogido, porque puede actuar dentro de nosotros, para que nosotros podamos tener una entrañable misericordia. También dice de benignidad, es decir, de bien, de ser buenos con los que son malos con nosotros. Podemos ser buenos con los que son buenos con nosotros, y eso cualquiera lo hace, aunque no sea cristiano. Pero ser buenos, ser benignos, hablar bien de los que no hacen bien con nosotros, es ahí donde podemos mostrar verdaderamente si somos hijos de Dios. Luego dice, de humildad, de mansedumbre y de paciencia. Y es como el trío más difícil, ¿no? Para nosotros de vestirnos, porque dice, de humildad. Hace rato el pastor Miguel hablaba acerca del servicio, y el servicio nos ayuda a que podamos mantenernos humildes, y que así, como que un pensamiento empieza a decir, no, ¿tú por qué limpias? No, ¿tú por qué estás recibiendo? No, ¿sí? El servicio nos ayuda a mantenernos humildes, de mansedumbre, es decir, no seguir nuestra explosividad, no seguir nuestros pensamientos que nos hacen o que nos quieren hacer actuar de una manera que está equivocada, y de paciencia, ¿sí? Paciencia tiene que ver con el soportar, con el cargar algo que es difícil, ¿sí? Y es eso lo que nos habla Pablo, de la ropa con la que el Señor nos ha vestido ahora, ¿sí? Es cuando alguien se compra una prenda nueva, o haz de cuenta que alguien llega y te renueva así tu ropero, ¿no? Ahí las playeras que usamos ya para estar solo en casa, nos las sacan y nos compran todo nuevo, ¿sí? Eso es lo que ha hecho el Señor para nosotros. Nos ha dado ropa nueva, una indumentaria nueva. Y la ropa nueva se usa para dormir. O sea, si te compran ahí un traje Hugo Boss, o si te compran un vestido Chanel o algo así, lo vas a usar para dormir y ahí para estar en casa, nada más. No, ¿verdad? Si te compran un traje así de esos de 20,000 pesos, o un vestido de ese precio más o menos, pues lo vas a querer ponerte el mejor día, ¿no? Y a lo mejor ni tienes nada que hacer ese día, pero tú sales, ¿no? Porque quieres ponerte tu ropa nueva. Es lo mismo, es eso lo que nos ha dado el Señor. Nos ha dado ropa nueva, y es esa ropa que nosotros tenemos que mostrarla, porque eso es a lo que nos ha llamado el Señor. Luego, el versículo 13 dice, ahí, este primer versículo, el versículo 12, nos habla un poco acerca de lo que hay dentro de nosotros, ¿sí? Porque nos habló de humildad, que se contrapone al ego que luego tenemos, nos habla de benignidad, ¿no? Y a veces tengo ira y tengo ganas de que los demás sientan lo que yo siento porque me hicieron sentir mal, y ese versículo habla del cambio que hay dentro de nosotros. El siguiente versículo ahora nos habla de cómo debe ser mi forma de ser contra mis prójimos, ¿sí? Dice el versículo 13, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también
hacedlo vosotros. ¿Cómo ha sido la forma en que Cristo te ha perdonado? Es algo que deberíamos pensar. ¿Nos ha perdonado poco? ¿Nos ha perdonado mucho? ¿Nos ha perdonado todo? ¿Sí? Y es difícil, y creo que Pablo escoge las palabras que el Espíritu habla a través de Pablo, creo que son muy acertadas. Porque primero dice soportándoos, y la verdad es que no con todos compaginamos. O sea, hay con quien me identifico más, por gustos, por ocupación, por edad, ¿no? Hay gente con la que pues no me llevo tanto, pero esa palabra de soportándoos también tiene una connotación de aprender a convivir con todos, pero va más allá. No es solamente soportar y decir, ay, este cuate me cae mal, pero pues bueno, ahí la llevo, ¿no? Sino que dice, perdonándoos. Si alguien ha dicho algo, ha hecho algo, te ha visto feo, o cualquier cosa que te haya ofendido y que tú todavía sigas guardando en tu corazón, lo que Pablo nos dice es que si el Señor nos ha perdonado todo, nosotros también debemos perdonar a nuestros prójimos, y con más énfasis a nuestros hermanos, ¿sí? Porque luego es increíble que tenemos mejor convivencia con los de la oficina, con los del trabajo, con los clientes, con los jefes, que con los hermanos en Cristo, ¿sí? Y cuando nos invitan del trabajo ahí a la carne asada, a hacer cualquier otra cosa, sí, hasta me preparo y me pongo feliz porque voy con ellos. Y cuando tenemos una actividad en la iglesia dices, ay, otra vez, ¿no? No, hermanos, creo que esto nos está sacando a relucir lo que hay en nuestro corazón. Y como en Lucas, ¿no? Cuando hay una lectura en Lucas capítulo 7, no lo traigo ahí y no lo busques, nada más lo voy a mencionar. Cuando Jesús visita la casa de un fariseo que se llamaba Simón, ¿sí? Y resumiéndolo, Jesús habla de una parábola muy pequeña que dice que había un acreedor que tenía 2 deudores. Uno le debía 50 denarios y uno le debía 500 denarios. Y ninguno de los dos tenía manera de pagarle a ese hombre, ¿sí? No había manera en la que ellos pudieran saldar esa deuda. Y el acreedor le perdonó la deuda a los dos. Le dijo, ya sabes que a partir de hoy ya no me debes nada. Y él le dice, Jesús le pregunta, ¿quién le amará más? ¿Quién estará más agradecido con el acreedor? ¿Al que se le perdonó 50 denarios o al que se le perdonaron 500 denarios? Y dice, pues al que se le perdonó más, ¿no? Y así es el Señor con nosotros. Él nos ha perdonado todo lo que has hecho que está mal, todo lo que has pensado que está mal, todo lo que has dicho que está mal, el Señor ya te lo perdonó, ¿sí? Y con esa idea es como nosotros debemos perdonar a los que están a nuestro alrededor. Luego el versículo 14, todo es difícil, hermanos, no se preocupen de que dicen, faltan muchos versículos. Pues sí, faltan varios, pero espérenme tantito. El versículo 14 dice, y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Es decir, Pablo lo dijo también en 1 Corintios, si no tengo amor, puedo ser el mejor en lo que yo haga, puedo ser increíblemente talentoso, puedo ser increíblemente social y la gente puede estar admirada por mis habilidades, dice, pero si no tengo amor, nada más soy como ruido, soy como un címbalo ahí que anda haciendo escándalo, ¿sí? Y aquí Pablo también lo menciona, ¿no? Dice que el amor es el vínculo perfecto. ¿Qué significa? Que si yo no muestro amor a mis prójimos, no voy a complementar de una forma correcta lo que Pablo nos ha estado diciendo desde el versículo 12. Luego en el versículo 15 dice,
y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Cuando hablamos de la paz de Dios, siempre decimos, ay, la paz de Dios, ¿no? Y es que me hace sentir bien, y es que es la paz de Dios que me da tranquilidad, y sí, como que hablamos de la paz de Dios, y luego sonreímos, ¿no? Y nos sentimos así, como que andamos flotando. Pero fíjate, el verbo que viene luego de la paz de Dios, dice, y la paz de Dios gobierne. Cuando hablamos de nuestro gobierno, siempre la gente quiere tener paz, y que se acabe la delincuencia, y que se acabe el hambre, y que se acaben todos los problemas, y que haya paz, ¿no? Es lo que todos nos prometen, ¿sí? Pero lo que se nos olvida es que para que haya paz, para que gobierne la paz, tiene que haber orden, tiene que haber mano dura contra lo que está mal, ¿sí? Y si queremos que la paz de Dios gobierne en nuestras vidas, tiene que haber dureza contra lo que no promueve esa paz, ¿sí? Y queremos que la paz de Dios nos inunde, y queremos que la paz de Dios nos rodee, ¿sí? Pero no queremos que nos gobierne, porque guardo ahí cosas que no están bien. Y, sí, venimos, cantamos, somos buenos cristianos, pero no me pidas que me deshaga de eso que hago cuando nadie me ve. No me pidas que le sonría a ese cuate porque, no está bien. Dice que la paz de Dios gobierne, ¿qué dice? En vuestros corazones. A la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, es decir, nosotros que formamos parte de la iglesia, y sed agradecidos, ¿sí? Creo que va, como dicen, va junto con pegado, ¿no? No vamos a hablar de que la paz de Dios nos gobierna y pues ahí andar arrastrando los pies porque no puedo hacer lo que me gusta, ¿no? Sino que entendemos que la paz de Dios gobierna nuestros corazones, y eso provoca gratitud en nosotros también, ¿sí? El siguiente versículo dice, 16, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. La palabra de Cristo no se refiere tal cual a una palabra, a decir, es que el Señor dijo desierto y esa es la palabra, no, ¿sí? La palabra de Cristo se refiere al mensaje que Cristo enseñó cuando Él estuvo aquí en la tierra. Y esa palabra de Cristo no la podemos encontrar en ningún otro lugar más que en la Biblia. Por muchos podcasts que oigas, por muchas canciones cristianas que pongas, por muchos predicadores que escuches y día y noche y lo que quieras, no vas a entender 100% la palabra de Cristo, su enseñanza, si esto lo tienes ahí guardado en tu casa, ¿sí? Porque somos muy buenos, decía por ahí un hermano, somos muy buenos, diciendo si un predicador o un maestro se apega a la palabra o no, ¿no? Y decimos, no, ese y que dijo no está bien, porque la Biblia no lo dice así. O esa oración que ese hermano dijo no está bien, porque la Biblia dice esto y esto y esto, ¿no? Y somos muy buenos para discernir a veces si un maestro o un predicador se apega a lo que la Biblia enseña, pero somos muy malos discerniendo nuestro tiempo o discerniendo nuestras prioridades, ¿no? Y a los demás les decimos, no, es que, y ahí sí nos sale bien lo bíblico, ¿no? No, es que la Biblia dice esto y esto y esto, y es como el Señor Jesús decía, ¿no? Vemos la basurita que hay en el ojo de la paja que hay en el ojo de nuestro prójimo, y no vemos la viga que tenemos ahí atorada en el ojo,
¿no? Entonces, también nos habla Pablo, bueno, el Señor a través de Pablo, que también la palabra de Cristo, ¿cómo dice? Que la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. El Señor Jesús también en Lucas dijo, de la abundancia que hay, de lo que abunda en tu corazón, ¿qué? Habla la boca. ¿Ya ven cómo sí se lo saben? Y ¿qué abunda en nosotros? ¿Abunda la palabra, la enseñanza de Jesús? ¿O abunda cualquier otra cosa? Es algo que hay que reflexionar. Y el versículo 17 acaba esta primera idea de esa lectura y dice, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. El Señor nos dio una nueva identidad, ¿sí? En un inicio hablábamos de 3 profesiones o 3 ocupaciones distintas, ¿no? Y se identifican como lo que hacen, ¿sí? Tienen no solo la indumentaria o la ropa, sino que también tienen la identidad, ¿sí? Y es lo mismo, es una manera de ilustrar lo que el Señor nos ha dado. El Señor nos ha dado una nueva indumentaria, que ya lo leímos ahorita desde el versículo 12, pero también nos ha dado una nueva identidad. ¿Y cuál es esa identidad? Es el que representamos al Señor en este lugar, ¿sí? Y si tú hablas, por ejemplo, tomando uno de los ejemplos, con un chef, no solo va a tener el uniforme de chef, ¿no? A lo mejor va a tener quemaduras en las manos por lo que ha hecho. A lo mejor, si te lo encuentras en la calle, a lo mejor va a traer un poco de harina o no sé, ¿no? Pero, ¿de qué habla un chef? ¿Te va a hablar de mecánica? No, ¿verdad? No, bueno, no es lo principal, ¿sí? Y es lo mismo con nosotros, por eso el versículo 17 dice, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús. No significa que vayas a salir de tu casa y digas, en el nombre del Señor Jesús, y ya, te subes al carro. O como antes hacía la gente mayor, ¿no? Se tomaban su medicina, decían, en el nombre del Señor, y se lo echaban, ¿no? No significa eso. Significa que, como dice, todo lo que hagas, lo que comes, lo que ves, lo que trabajas, lo que piensas, todo, dice, hacedlo en el nombre del Señor Jesús. Dice, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Dice, hacerlo en el nombre del Señor Jesús, no dice hacerlo como si lo hicieran, o ahí como imaginándote no, dice hacerlo todo en el nombre del Señor. Y esta primera lectura del versículo 12 al versículo 17 es como la parte, dijéramos, la parte teórica, y en el versículo 18 nos pone Pablo ejemplos concisos, precisos, claros, de formas prácticas de hacer lo que nos habló del versículo 12 al versículo 17. Así que vamos a empezar con lo bueno. Entonces cierren las puertas, ¿no? Para que nadie se escape de las pedradas, porque ahora sí a todos nos va a tocar. Y dice el versículo 18, dice, casadas, estad sujetas. Bueno, vamos a leer, a ver, todas las mujeres, vamos a leer este versículo. No se preocupen, el siguiente versículo nos toca a los hombres. Y dice, versículo 18, aquí está también en pantalla, 1, 2, 3, casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Luego el versículo 18, hombres, ayúdenme a leerlo, y dice, maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Ahora vamos a leerlo todos, versículo 20,
Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque eso agrada al Señor. Versículo 21, padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Vamos a continuar. Siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas. Hay un montón de cosas que podemos aprender de estos versículos. Primero, hay un orden, y ese orden no está ahí al azar, no está ahí porque fue lo primero que se le ocurrió a Pablo, no. Toda la palabra dice que es útil para enseñar, para redarguir, para instruir, y creo, bueno, el Señor nos enseña, o al menos a mí me ha enseñado, que ese orden en el cual Pablo va listando las cosas no es por nada, ¿sí? Como cristianos, obviamente nuestra prioridad es el Señor, ¿sí? De eso no hay duda. Pero muchos cristianos dicen, el Señor, mi trabajo, ahí si les gusta el fútbol van a decir, mis gallos blancos del Querétaro, ¿no? Luego mis hijos, mis angelitos, y luego mi esposa, mi esposo, ¿no? Y ahí se van, y hay un desorden, en ese orden, ¿no? Hay un desorden. Y sin embargo, Pablo nos enseña el orden correcto de nuestras prioridades, ¿sí? Ya dijimos, primero no hay duda, no hay error, ahí está el Señor. ¿Y qué viene primero? Nuestro cónyuge, ¿sí? Maridas o maridos, esposas, esposos, ¿no? Ahí está la segunda prioridad como cristianos, es nuestra esposa o nuestro esposo. Luego tercero, ¿qué viene? Los hijos, la relación padres-hijos, ¿sí? Si tú dices, no, pues yo no tengo hijos, pero tienes padres, ¿sí? Y luego, ¿qué viene después de los hijos? ¿Qué viene? Bueno, ahí habla de esclavos y amos. Nosotros ya no vivimos en esa institución, pero tenemos trabajo, ¿sí? Entonces, el Señor, nuestro esposo, bueno, maridos, maridas, hijos y trabajo, ¿sale? Ese es el orden bíblico de nuestras prioridades, ¿sí? Ahora, primero, le habla a las mujeres que están casadas. ¿Cuántas mujeres casadas hay aquí? Sin miedo, levanten la mano. Hay varias. Hay un versículo, no conté las palabras, pero son muy pocas palabras, pero hablan un mensaje claro, ¿sí? Dice, casadas, o sea, mujeres que están casadas, estad sujetas a vuestro marido, a su marido, ¿sí? Dice, estad sujetas a vuestros maridos como conviene, es decir, es bueno, es algo que trae recompensas, ¿sí? Y también aquí habla de sujeción, mas no de inferioridad, ¿sí? En la Biblia nos dice que todos hemos sido creados a la imagen de Dios, y dice que Él nos creó hombre y mujer. No dice que uno es más importante o que otro es menos importante, sino que todos hemos sido creados a su imagen, ¿sí? Sin embargo, sí tenemos diferentes roles, ¿sí? Aunque a nuestro mundo no le gusta escuchar eso, tenemos diferentes roles. Y no significa que uno sea mejor que otro, simplemente unos tenemos nuestro rol y otras, bueno, los hombres tenemos nuestro rol y las mujeres también tienen su rol. Y dice, mujeres, estad sujetas a sus maridos. No dice, si te compró
lo que querías que te comprara, sujétate a tu marido, ¿verdad? No dice eso. O dice, si hoy te dijo que te amaba, sujétate hoy a tu marido. No, tampoco dice eso. O dice, si hoy sí jugó con los niños, no, ¿verdad? Tampoco. No hay condición en esto, ¿sí? Y luego dice, un punto más. La medida en la que una esposa se sujeta a su esposo, también representa la sujeción que esa mujer tiene hacia el Señor, ¿sí? Porque luego al esposo se olvidan de él, no se sujetan a su esposo, y con el Señor sí, ¿no? Dicen, Señor, cumple tu voluntad, y Señor, hay muchas peticiones, ¿no? Pero no hemos entendido bien qué es la sujeción a Dios, si no pueden las mujeres sujetarse a su esposo. Y luego viene para nosotros, para los hombres, y dice, maridos, amad a vuestras mujeres, y no seáis ásperos con ellas. Y dice la mujer, ay, para los hombres está bien fácil, ¿no? Y los hombres dicen, ay, para las mujeres está bien fácil. Son cosas diferentes, ¿sí? Y cuando el Señor nos dice, amad a vuestras mujeres, muchos hombres dicen, sí, mi esposa sabe que la amo. ¿Y cuántas veces se lo has dicho? ¿Se lo has dicho hoy? ¿Se lo dijiste ayer? ¿O no te acuerdas cuándo le dijiste te amo? ¿Sí? Algo tan, 2 palabras, ¿no? Te amo, que podemos decir sin que nos cueste nada. ¿Cuándo fue la última vez que le has dicho a tu esposa, oye, ¿sabes qué? Te amo, ¿sí? Y dice luego, y no seáis ásperos con ellas, porque como nos gusta, ¿verdad? Cuando estamos con nuestros amigos, con tu mero amigo del alma, te puedes llevar muy pesado, dices muchas bromas y no pasa nada, ¿verdad? Porque somos hombres, ¿no? Dicen. Pero no, tu esposa es mujer, ¿sí? Y dice, no seáis ásperos con ellas. ¿Cómo podemos ser ásperos con ellas? Primero, demostrando verdaderamente que la amamos, no solamente supliendo lo que nos toca suplir, ¿no? Como el sustento, la comida, la ropa, ¿sí? Sí es una forma de demostrar el amor, pero hay más, ¿sí? Por ahí hablan de los lenguajes del amor y que cada quien demuestra el amor de diferentes formas, pero es bueno que nosotros sepamos expresarlo y que ese mensaje que dice, mi amor, te amo, y a lo mejor no lo digo con las palabras, pero lo digo con acciones, tenemos que asegurarnos que ese mensaje llegue a sus oídos, ¿sí? Y dicen, yo muestro mi amor a mi manera, y es que así soy, y es que yo tengo el carácter fuerte, y yo hablo así, ¿no? Pero no está bien porque el Señor nos ha hecho nuevas criaturas, nuevos hombres, nuevas mujeres, ¿sí? Y es algo de lo que podemos seguir hablando y hablando. Pero nada más, igual como última idea de esta parte, hombres, acuérdense que el Señor nos ha dado habilidades y destrezas y ministerios, ¿no? En la iglesia, pero algo bien importante que no se nos debe olvidar es que nuestra primera responsabilidad no es acá, en la iglesia. Nuestra primera responsabilidad no es en el trabajo, sino que nuestra primera responsabilidad como hombres es en nuestra casa, ¿sí? No solo proveer, sino llevar a nuestra familia al Señor, ¿sí? Nosotros somos los sacerdotes de nuestra familia, ¿sí? Y como sacerdotes de nuestra casa, es nuestra responsabilidad instruir, nuestra responsabilidad enseñar y también nuestra responsabilidad amar, ¿sí? Vamos con lo que sigue. La siguiente habla acerca de los padres y de los hijos, ¿no? Primero nos dice, hijos, obedeced a vuestros padres, ¿no? Y muchas veces cuando vemos las instrucciones que en la Biblia vienen para los niños,
o para los hijos, dice obedecer, obedecer. ¿Por qué? Porque como padres, aunque, bueno, este es un contexto de cristianos, como padres buscamos lo que es bueno para nuestros hijos, ¿sí? Y sabemos que hay consecuencias de las acciones y siempre buscamos que nuestros hijos hagan lo que les decimos, porque sabemos que lo que les decimos les va a hacer bien, ¿sí? Y es como un entrenamiento, ¿sí? Si nuestros hijos aprenden a obedecernos a nosotros, que somos sus padres, ellos van a tener la capacidad de en un futuro obedecer otras autoridades. Y el obedecer a autoridades sí es bueno, ¿sí? Principalmente porque la autoridad mayor es el Señor. Y si nosotros no ayudamos a nuestros hijos a que aprendan a obedecer, si no me obedecen a mí, que me ven, que vive conmigo, que yo le doy de comer, que yo le doy de vestir, si no aprenden a obedecerme a mí, que soy su padre, pues tenemos que empezar a trabajar antes de que crezcan, porque en un futuro no solamente no nos van a obedecer a nosotros, sino que no van a obedecer a nada. Y si no obedecen nada, tampoco van a aprender a obedecer al Señor. Y si no obedecen al Señor, tú ya sabes lo que va a pasar. Por eso es importante que propiciemos el ambiente correcto para que nuestros niños también aprendan a obedecer. Y dice ese versículo 20, hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Y el versículo 21 dice, padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Un niño desalentado es un niño vulnerable, ¿sí? Un niño desconfiado es un niño que el mundo se lo va a tragar y que el diablo va a ser una presa fácil, ¿sí? Y no creo que ninguno de los presentes quiere que nuestros niños sea un niño desalentado que el mundo se lo coma vivo, ¿sí? Y dice en ese versículo, no exasperéis. ¿Cómo podemos exasperar a nuestros niños? Cuando no mostramos interés, ¿sí? Y luego es la verdad bonito ver cuando los papás se interesan por lo que los niños, por los gustos de los niños, ¿no? Y hayan del niño, por ejemplo, tengo ahí sobrinos que ya tienen por ahí entre 5, 7 años y pues ven ciertos programas y les gustan ciertas caricaturas, ¿no? Y qué bonito ver cuando los padres se interesan por lo que los niños les gusta también, ¿no? ¿Qué pensarías de un papá que tú llegas y le dices, oye, ¿y qué le gusta a tu niño? Y dices, no, pues quién sabe, ¿no? Porque es que a mí no me gusta lo que le gusta, ¿no? Entonces, no es algo correcto. Si no nos interesamos por lo que los niños les gusta, es una manera de exasperarlos. Otra manera de exasperarlos, siendo incongruentes con nosotros mismos, que decimos, no, solo 30 minutos de televisión y yo me echo el partido de 2 horas ahí sentado viéndolo, ¿verdad? O qué pasa que decimos, no, en la noche nada, no se come nada dulce, ¿verdad? Pero de repente el niño ve que yo me echo algo que no va, ahí un pastelote ahí me lo ceno, ¿verdad? Y no hay congruencia entre lo que les enseñamos a nuestros niños y lo que nosotros hacemos. Otra manera de exasperarlos, siendo injustos. Hoy, como estoy de buenas, se puede dormir hasta tarde, ¿no? Y no pasa nada porque hoy ando de buenas, ¿no? Pero mañana que estoy de malas, son las 9 de la noche, el niño está jugando y me enojo porque el niño está despierto. No hay justicia, no hay congruencia en lo que hacemos. Compararlos, también eso no es correcto. Compararlos con sus hermanos, compararlos con otros niños, eso no trae nada bueno para ellos, ¿sí? O siendo, no tener sentido común en cuanto a sus capacidades o a sus limitaciones, ¿sí? Ahí va el niño pequeño y ¡zas!
sin querer apretó el jugo y se regó, ¿no? Te dije que no hicieras eso, que tuvieras, ¿sí? O sea, el niño no va a estar pensando, ya me dio el jugo, me lo voy a apretar para enojar a mi papá. No, tiene manos pequeñas y no podemos enojarnos porque tienen manos pequeñas, ¿sí? Debemos ser congruentes y no exasperarlos para no desalentarlos, ¿sí? Luego, versículos 22 en adelante, hablaba acerca de amos y siervos. Gracias a Dios no vivimos en esa situación, ¿sí? Pero es un poquito entender el contexto. La iglesia cristiana en un inicio estuvo compuesta en gran manera por esclavos, ¿sí? Por gente, los estratos sociales en la cultura romana eran bien marcados, ¿sí? Y había varios. Y el más bajo era el de los esclavos. Y la iglesia cristiana estaba compuesta por muchos esclavos. Sin embargo, por la gracia de Dios, muchos esclavos pudieron, por sus obras, llevar a sus amos a Cristo, ¿sí? Y después la iglesia era algo muy interesante, porque había esclavos y había amos juntos, conviviendo como hermanos, adorando al Señor. Y perdón, se me fue la palabra, pero este ámbito de la vida de estas personas también tenía ciertas maneras en las que el Espíritu de Dios podía trabajar. Primero habla a los siervos o a los esclavos y dice: siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Es decir, no te pongas a trabajar o no te pongas a hacer como que trabajas cuando te están viendo nada más. Por ahí hay un dicho, ahorita se me vino a la mente algo que dice que a los ojos del amo engorda el caballo, algo así dice, ¿no? Y lo que dice la cultura popular es siempre contrario a lo que el Señor nos manda hacer, ¿sí? Lo que Pablo nos está diciendo es: no importa que te estén viendo o no, tú haz tu trabajo, tú cumple con tus obligaciones. ¿Por qué? Porque dice que es una manera, en el versículo 22, dice: sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Y aquí viene un versículo similar al que ya leímos, y dice: y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Primero, ya vimos que el trabajo no es nuestra primera o segunda prioridad. Sin embargo, el trabajo también puede ser una manera en la que nosotros podemos servir a Dios. Hay cristianos que se dedican de lleno al servicio ministerial, y eso es muy digno de reconocer, pero muchos de nosotros, de lunes a viernes o de lunes a sábado, de domingo a domingo, no sé, tenemos nuestro trabajo, ¿sí? Y pasamos muchas horas ahí y conocemos mucha gente en nuestro trabajo, y luego parece que en nuestro trabajo somos otro, ¿no? Y hace un par de meses, cuando platicaba con un compañero del trabajo, ellos saben que yo soy creyente, y él me decía: es que hace tiempo tuve un jefe que era cristiano, dice, y cuando dijo eso dije: ching, a ver qué dice, ¿no? Y dijo, es que él me estaba diciendo, es que él era nuestro jefe, y cuando nosotros hacíamos un trabajo, él daba clic en el nombre de nuestro trabajo, de lo que presentábamos, y borraba nuestro nombre y ponía el suyo. Dice, entonces, pues obviamente todos estaban súper enojados, muy molestos por el actuar de esta persona. Y qué triste que todavía me empezó diciendo, es que tenía un jefe que era cristiano, ¿no? Y la verdad no supe en ese momento dónde meter la cara, porque creo, bueno, esa no es una manera en la que podemos honrar
al Señor en nuestro trabajo. Y si tienes un trabajo, gracias a Dios porque tienes un trabajo, y espero que el Señor te esté mostrando que te está bendiciendo a través de ese trabajo. Pero también si tienes un trabajo, debemos servir a Dios en nuestro trabajo. Y el mismo cristiano que está hoy aquí sentado escuchando, espero que sea el mismo cristiano que está entre semana ahí sentado, trabajando duro y demostrando que el Señor vive en ti. Y como estos esclavos, digo, gracias a Dios ya no somos esclavos, ni tenemos las condiciones que esos esclavos tenían, pero que como esos creyentes esclavos que trabajaban para su amo, que seguramente los golpeaba, que no los alimentaba, que los tenía de sol a sol trabajando, esos esclavos tenían que hacerlo de buenas para esos amos que eran injustos. Y creo que para nosotros es más fácil ahora demostrar que somos cristianos en nuestro trabajo, y que nuestro trabajo sea otra manera en la que honramos el nombre del Señor. Luego, digo, ya no forma parte de la lectura de hoy, pero el versículo 1 del capítulo 4 también habla a los amos y les habla que tienen que ser justos, pero que recuerden que aunque ellos son amos, y eso va también para nosotros, aunque seas jefe, aunque tengas tu propio negocio, aunque hagas lo que hagas, recuerdes que también tenemos un amo que está en el cielo y que hizo un plan perfecto para que nosotros pudiéramos acercarnos a Él. ¿Sí? El título de la predicación de hoy dice Vivir para el reino de Dios. Y hablábamos de nuestras prioridades, ¿sí? De cuál es el orden bíblico, de las prioridades de nuestra vida, pero también nos habló de qué es lo que nos tenemos que poner para verdaderamente vivir para el reino, ¿sí? Hablábamos de que tenemos que vestirnos de una entrañable misericordia, de ser benignos, ser humildes, ser pacientes, y ya nos dijo Pablo unos ejemplos muy prácticos de cómo podemos serlo con nuestra pareja, con nuestros hijos o nuestros padres, y también en el trabajo, que es una manera muy general de englobar nuestra vida, pero creo que en todos esos campos hay algo que el Señor nos ha ahí como que movido un poco el día de hoy, ¿sí? Entonces, espero que este mensaje, estas palabras del Señor hayan movido más de una idea por ahí dentro de nosotros, ¿sí? Entonces, así como los colosenses recibieron esta carta de Pablo, nosotros también hemos recibido esta palabra del Señor, y no es para que digamos, ay, ya me tocó otra vez, ¿no? Ya otra vez con lo mismo, ¿no? Pero creo que el Señor tiene esto y muchas otras cosas más que enseñarnos. Vamos a orar. Señor bendito, te damos gracias por tu palabra, Señor, porque es vivas, Padre, y porque nos instruye, Señor. Queremos darte gracias porque nos has adoptado como tus hijos, y porque, como lo leíamos entre semana en el grupo, Señor, de fe, que tú nos has hecho una nueva criatura, pero nos has creado, Señor, para seguir las buenas obras que tú también ya has preparado, Señor. Ayúdanos, Padre, a tener la intención y que nos nazca, Señor, el seguir tu palabra y estas obras, Señor, que están escritas en ella. Pero, Señor, también te pedimos que nos ayudes a crecer de esta forma, Padre. Que no seamos solamente creyentes que vienen un domingo y que, Padre, con eso nos conformamos, sino que, Señor, aprendamos en el día a día, en nuestra relación con nuestras esposas o esposos, Señor, con nuestros hijos, en nuestro trabajo, a honrarte, Señor. Y que esto que hemos leído, Padre, podamos guardarlo en nuestra mente y llevarlo, Señor, también a la práctica. Te lo pedimos, amado Padre, en el nombre del Señor Jesús. Amén.